¿Necesitas ayuda con tus finanzas? Nuestros consultorios contables te brindan la asesoría financiera que necesitas para administrar tus recursos de forma eficiente. Organiza tus finanzas. Consultorio Contable. Consultorio Contable. Ya está con nosotros el magíster Samuel Mejía para hablarnos sobre contratos de trabajo en el sector privado. Estudio Contable con ustedes. ¿Qué tal, magíster? Bienvenido al programa. Magíster, comenzaremos hablando sobre contratos de trabajo en el sector privado. Claro, esto es importante también para todas las empresas o todos los negocios, inclusive si los negocios son como persona natural, respecto a los trabajadores que tienen, ¿no? Muchos trabajadores a veces desean saber qué tipo de contrato van a tener, o si van a tener o no van a tener contrato, o si el contrato es importante o no. El empleador también se hace esas preguntas, ¿no? Entonces, hay que partir siempre diciendo que el contrato laboral es muy importante que se firme en físico, ¿no? O sea, que exista un contrato, porque ahí se delimitan las funciones, las responsabilidades que un trabajador puede tener frente a su empleador y frente a las funciones que realiza. Sin embargo, en la norma laboral también existe el tema de contrato verbal, ¿no? Sobre todo cuando no se firma nada. Si alguien entra a trabajar en una empresa y no firma ningún contrato, la ley lo interpreta como contrato laboral. El problema es que este contrato es únicamente a plazo indeterminado, o sea, no tiene fecha de fin. Entonces, hay mucho cuidado, digamos, a los emprendedores, a veces que contratan personal, los ingresan en planilla y no les hacen firmar contrato. Cuando un trabajador no firma contrato, la ley lo interpreta como contrato indeterminado, es decir, que no tiene fecha de fin. Claro, entonces, y mayormente, vamos a decir, es un acuerdo entre el empleador y el trabajador. Claro, es un acuerdo verbal que básicamente solo se sabe cuánto va a ser su sueldo y cuándo empieza a trabajar y el horario, pero no se conocen las responsabilidades que tiene, las funciones, y porque todo eso queda verbal, no se puede demostrar. Y eso, por ejemplo, pasa mucho cuando a veces un trabajador quiere ejercer un proceso judicial por alguna razón, pero si el contrato no hay contrato físico, por lo tanto no hay nada claro, ¿no? O también cuando el empleador a veces tiene un mal trabajador, comete algún delito, algún robo y lo quiere denunciar, tampoco puede probar que tenía la función de repente de manejar caja o de manipular cosas. Entonces no hay nada escrito, no se puede ejercer una buena defensa, ¿no? De ninguna de las partes. Entonces ese contrato no es recomendable, al menos ya que sienta pues la necesidad, o tienen un trabajador bastante tiempo, antiguo, que se goza de su absoluta confianza, o es el mismo gerente, el mismo dueño, se podría tener ese tipo de contrato. Pero con los demás, siempre se recomienda tener un contrato físico real, que exista, que esté firmado con documentos, sea a plazo fijo o sea de manera indeterminada. Entonces, lo que quiero dejar claro aquí es que si no hay contrato físico, lo que la ley interpreta es que existe un contrato verbal, y eso es a plazo indeterminado. Y las empresas o el empleador está obligado a firmar un contrato con el trabajador. Más que obligado, digamos, le conviene a las dos partes, ¿no? Porque ya le dije que puede firmar un contrato o puede no tener un contrato, y en ambos casos existe la relación laboral. Claro. Igual hay trabajador y empleador, y eso ya no se puede discutir. Pero el tema es que a ambas partes les conviene tener un contrato firmado. Por ejemplo, ¿qué pasa si un emprendedor contrata trabajadores nuevos y los quiere formalizar, los quiere tener en planilla? Es importante que firmen su contrato de trabajo. Y en ese caso será, por ejemplo, hay varias modalidades, ya hay bastantes modalidades. Puede ser un contrato por inicio de actividades, porque tiene un local nuevo, porque recién empieza a abrir su primer local. Y también puede tener un contrato, por ejemplo, por necesidades de mercado, ¿no? Se llaman esos contratos cuando el mercado hay un cambio, subieron las ventas y necesito más personal. Entonces eso se llama contrato de necesidad de mercado. Todos esos contratos
se llaman contratos modales, son sujetos a modalidad, significa son sujetos a plazo fijo. Lo puedo hacer por un mes, por 2 meses, por 3 meses, etcétera. Entonces, ¿y cuál es la ventaja? ¿Cuál es la diferencia con el otro contrato a indeterminado? Que haya o no haya contrato real. La ventaja es que al ser un plazo fijo, tiene una fecha de fin. Digamos, de aquí lo contrato por 2 meses, hasta el 31 de diciembre. Si el 31 de diciembre termina el contrato, entonces el empleador decide si lo renueva otro contrato o simplemente ahí se pone fin. Ya no hay que hacer ningún trámite burocrático para terminar la relación laboral, simplemente terminó el contrato. O también el trabajador de repente no quiere hacer renuncias ni nada y ya no quiere estar ahí, pues termina el contrato y avisa que el día siguiente ya no viene porque su contrato terminó y se acabó el problema porque hay libertad para eso. Entonces el contrato a plazo fijo tiene varias ventajas, ¿no? Y que puede ser firmado pues de 1 mes, 2 meses, 3 meses. Ahora, ¿cuánto tiempo puedo tener renovando contratos mensuales o trimestrales? Eso depende del tipo de contrato. Por ejemplo, un contrato por necesidades de mercado, el plazo máximo que puedo estar renovando una vez y otra vez y otra vez al mismo trabajador es 3 años. Si el trabajador sigue, después de 3 años ya pasa por ley a un contrato indeterminado, es decir, ya sin plazo de fin. Y estos procedimientos, estos tipos de contratos son, vamos a decir, casi manejables, son frecuentes, Magister. Sí, los más frecuentes, sumamente frecuentes, son los contratos por inicio de actividades, por necesidades de mercado. Después también hay contratos por suplencia, por ejemplo, ¿no? De repente contrata a una persona para que reemplace a alguien que se fue por descanso porque está embarazada o porque tiene un accidente. Ya, esos contratos se llaman de suplencia y también tienen fecha de fin. Y otro también que, por ejemplo, hay negocios que a veces no necesitan un trabajador a tiempo completo de 8 horas o más y que quieren a veces por 2, 3 horas nada más, diarias. Claro. Ahí pueden firmar un contrato a tiempo parcial. O sea, existe la modalidad de contrato que se llama contrato a tiempo parcial, cuando se trabajan menos de 4 horas por día, en promedio, ¿no? En promedio. Pueden trabajar un día 6 y otro día 2. En promedio son 3 horas diarias. Entonces, el contrato a tiempo parcial. Estos contratos a tiempo parcial, por ejemplo, son muy utilizados por las tiendas por departamento, ¿no? Llámese Ripley, o las tiendas de comida rápida, ¿no? De Kentucky, el tema de Bembo, las hamburguesas. Esos pequeños negocios usan mucho esta modalidad de contrato a tiempo parcial porque contratan trabajadores que tienen libre solamente 3, 4 horas, 2 horas. Y la ventaja es que la empresa se ahorra beneficios sociales porque un contrato a tiempo parcial no tiene los mismos beneficios que un contrato normal, ¿no? Santa Mónica Radio y Estudio Contable. Estamos con el Magíster Samuel Mejía hablando sobre el contrato de trabajo en el sector privado. Y ya nos ha dado ahí las indicaciones, el contrato a plazo indeterminado, a plazo determinado, dependiendo de la modalidad. Pero ¿cuáles son las condiciones adicionales? ¿Qué podemos considerar en este tipo de contratos, Magíster? A ver, primero, bueno, ahí podríamos hablar también de que, por ejemplo, ¿no? Lo que mucha gente se pregunta, ¿no? A veces cuando contratan un trabajador y no cumple las expectativas, ¿no? De pronto, después de un mes, mes y medio, dicen, pucha, no estoy contento. O el trabajador también dice, no me gusta el trato, etcétera, ¿no? Entonces, ambas partes. No se olviden que por ley, a pesar que el contrato no lo diga, porque lo que dice la ley no es necesario mencionarlo en el contrato, existe lo que se llama el periodo de prueba. Y el periodo de prueba para gente que no ocupa un puesto de dirección o de altamente ejecutivo es de 3 meses. Y en los puestos altos de 1 año. En ese periodo de prueba, como tal, está en planilla también. Puede estar en planilla también. Pero la ley permite de que como está en periodo de prueba y alguna de las partes no está satisfecha con el contrato, puede simplemente ponerle fin a ese contrato de manera inmediata. Y no hay ninguna indemnización que pagar ni cobrar, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que todo contrato está sujeto a un periodo de prueba de 3 meses o de 1 año. En algunos casos también se puede ampliar ya a 6 meses, ¿no? Máximo, no más.
Segundo es que antes de firmar un contrato laboral con un trabajador, no olviden lo que hablamos antes, de que una empresa tiene que inscribirse en el REMIPE laboral para que se acoja al régimen de la micro o pequeña empresa. Acto seguido puede firmar contratos de trabajo. Número 3, hay que descartar totalmente de la cabeza el tema de la estabilidad laboral. O sea, el contrato a plazo indeterminado, por ejemplo, no significa que es un contrato totalmente imposible de romper, digamos, o que ya es nombrado, como le decimos en el sector público, o que ya es fijo. No. Para mi criterio, afortunadamente la Constitución del año 93 eliminó la estabilidad laboral y eso es una de las mejores cosas que puede hacer una ley suprema porque permite que la gente compita. Entonces, el plazo indeterminado sí se puede romper también, pero existen causales, ¿no? Por ejemplo, cuando se determina que el trabajador no está produciendo, de repente comete un delito dentro de la empresa, el empleador lo puede despedir. El hecho que tenga plazo indeterminado no significa que sea irrompible. Se puede romper el contrato, se puede poner fin, pero hay causales establecidas en la ley, ¿no? Por baja productividad, por mal comportamiento, por apropiación de recursos de la empresa, etcétera. Puede hacer un despido y se acabó el contrato. O también el trabajador puede renunciar en cualquier momento, ¿no? A pesar que tenga trabajando 10 años, puede renunciar. No nos olvidemos que en la Constitución del año 93 garantiza la libertad de trabajo. Entonces uno puede trabajar en cualquier lugar. Y aquí no se ve, vamos a decir, cortado, disminuido los derechos del trabajador con este tipo de o modalidades de contrato, magíster. No, para nada, porque el trabajador en el Perú es uno de los países que todavía tiene altísima protección laboral. De hecho, en otros países, por ejemplo, ahí no existen temas de plazos máximos ni mínimos. El empleador puede despedirlo en el instante a un trabajador. En el Perú no se puede. En el Perú, si lo despides al instante sin expresar causa justa, tienes que pagar indemnizaciones. Entonces, la ley contempla de que una vez que estos contratos están firmados, por ejemplo, se respetan, ¿no? Excepto cuando hay periodo de prueba o cuando termina, pues, ¿no? Pero uno quiere, digamos, poner fin a la mitad, lo contrato por un año y al sexto mes lo quiero despedir. Si no hay causa que exprese en objetividad, que me amerite, que justifique el despido, lo puedo hacer, lo puedo despedir de repente porque no me gusta cómo se viste. Pero en ese caso tengo que pagarle, aparte de su liquidación de beneficios regular, le tengo que pagar una indemnización por despido arbitrario. Eso se aplica en cualquier modalidad de contrato, sea plazo fijo o sea plazo indeterminado. Bien, entonces es bueno saber estos procedimientos de contrato, los tipos, contratos especiales, indefinido, y lo que puede darse, ¿no? Hasta un proceso de prueba, como nos ha indicado, pero que eso es ya cuestión de acuerdo entre el empleador y el trabajador, ¿no? Con una selección. Aunque aquí mucho se expresa la preocupación de que no se le pagan los derechos, sus beneficios, en fin, ¿no? Claro, pero ese es otro tema ya porque de hecho que hay malos empresarios, micro, pequeños, y medianos y grandes, que a veces no pagan eso o lo pagan muy tardíamente. Pero para eso lo que yo recomiendo siempre es que el primer responsable para que nadie abuse de mis derechos es que cada persona debe conocer sus derechos laborales. Si no conoce sus derechos laborales y cae en manos de un mal empresario, pues se va a aprovechar de esa ignorancia. Entonces el primer deber de todo trabajador es conocer sus derechos laborales para que siempre haga respetar sus derechos, porque nadie lo va a hacer respetar por él. Cada uno tiene que hacer respetar sus derechos. Y si conoce sus derechos que no son respetados, sabiendo cuáles le corresponden, pues puede acudir a las instancias como SUNAFIL o Ministerio de Trabajo. Para eso esas entidades están, para hacer respetar como autoridad del Estado si algún mal empresario no respeta sus derechos laborales. Igualmente pasa, por ejemplo, cuando uno renuncia, ¿no? A veces la gente dice, pero ¿cuándo renuncio? Yo me quiero ir. La libertad que tenemos en la Constitución del año 93, digamos, es que libertad de trabajo. Uno puede renunciar en cualquier momento, pero la ley contempla también que está obligado a avisar 30 días antes de renunciar a un contrato de trabajo. Pero mucha gente a veces renuncia hoy día y mañana ya no viene. Entonces el empresario se queda desamparado, digamos, o sin trabajador. Pero como la ley le protege 30 días antes que debió avisar, el empleador también tiene mecanismos legales
para hacer respetar esos 30 días o para no pagarle su liquidación de beneficios hasta 30 días después, que es el plazo de ley, ¿no? Entonces, todas esas cositas están reguladas tanto en la Constitución como en el Decreto Legislativo 728, que es la norma general, digamos, del sector privado, y otras normas pequeñas, ¿no? Entonces, eso hay que medianamente conocerlo. Los trabajadores, yo siempre digo, tienen que conocer sus derechos para que lo puedan exigir, porque a veces no faltan los malos empresarios que se aprovechan de la ignorancia de la gente y pues no les pagan su beneficio, ¿no? Pero si hay algo que no les pagan, ustedes tienen SUNAFIL o tienen Ministerio de Trabajo. La SUNAFIL, por si acaso, para que la gente sepa, es como la SUNAT, es la SUNAT del aspecto laboral. Ya. Y ahora, ¿qué fuerza tiene un contrato privado, Magíster? ¿Es legal un contrato privado? Un contrato es ley entre las partes que lo firman, pero en todo aquello que no se oponga a una ley superior, ¿no? Por ejemplo, yo firmo un contrato de trabajo en el cual el empleador de repente me hace firmar que voy a trabajar 12 horas diarias con sueldo mínimo, por decir, ¿no? Y yo, porque necesito el trabajo, lo firmo. Ya, ese contrato es válido, es ley, pero esa jornada laboral es ilegal. O sea, ese contrato, por más firmado y legalizado en notario que esté, no sirve, porque la ley dice que la jornada es de 8 horas. Y si trabajas más de 8, tienes que pagar horas extras. Pero el contrato dice que va a trabajar 12 horas con sueldo mínimo. Eso es ilegal. O sea, ese contrato, por más firmado que esté, en esa cláusula no tiene valor, porque está contradiciendo lo que dice una ley. Recuerden que el rango de leyes existe porque cada ley superior, digamos, una ley superior siempre manda sobre una ley inferior. Por ejemplo, la Constitución Política manda sobre el decreto 728. El 728 manda sobre cualquier contrato que yo firme. Pero si el contrato está bien hechecito, en todo, que no se oponga a ninguna ley, ese contrato es de cumplimiento obligatorio entre las partes. Y si no se cumple, se puede hasta judicializar, y de hecho que el trabajador va a ganar. Entonces, ahí está. Y en estos contratos, ¿qué tan seguro es un contrato privado de lo que usted nos especifica, independientemente de lo escrito o verbal? Es totalmente seguro, porque, por ejemplo, si yo firmo un contrato por un año con una empresa y de pronto a 2 meses me dice, ¿sabe qué, señor? O a los 4 meses me dice, ¿sabe qué? Ya la obra terminó, ya no puede trabajar. Eso no es mi problema, pero el contrato está firmado a 1 año y la empresa le tiene que pagar los 8 meses que faltan, ¿no? O sea, es totalmente válido y legal. Ese contrato es de cumplimiento obligatorio, es la ley entre las dos partes que han firmado. Se tiene que cumplir. Bien, Magíster Samuel Mejía, gracias nuevamente por estar con nosotros. Cualquier consulta, ¿a qué número de teléfono? Su estudio contable. Ok, todos los amigos de Babamarca Chota Cutervo nos pueden visitar en Chota. Estamos en Girón José Osores 610, segundo piso, frente a Placita. Y en Lima estamos en San Isidro, teléfonos 996-482-786. Muy bien, Magíster Samuel, hasta la próxima. Buenos días. Muchas gracias. ¿Necesitas ayuda con tus finanzas? Nuestros consultorios contables te brindan la asesoría financiera que necesitas para administrar tus recursos de forma eficiente. Organiza tus finanzas. Consultorio Contable.